vitamina B en lo que es la gastritis atrófica difusa corporal, en donde la principal manifestación es como ya lo decía, la mala absorción de vitamina B, ya que hay una pérdida de células parietales. Esta mala absorción de vitamina B puede ocasionar anemia perniciosa y con sintomatología de anemia megaloblástica, además de síndrome cordonal y la probabilidad de ocasionar lesiones neurológicas irreversibles. El diagnóstico está basado en la endoscopia y en esta se busca la mucosa adelgazada, un incremento de la vascularización de la submucosa o pólipos hiperplásticos en un 10 a 40% de los casos van a aparecer. Además de que también se puede hacer el diagnóstico por biopsia, en el cual se busca corroborar la atrofia de las células de la mucosa. Siguiente, por favor. En el tratamiento, más que nada, se busca tratar la anemia perniciosa, el cual empieza con vitamina B y que son 100 miligramos diarios durante una semana, después 100 miligramos por semana durante 2 meses, y por último, una, una vez una vez cada mes de forma indefinida. Además de que se busca tratar el hipotiroidismo y buscar la erradicación de H. pylori para evitar diferentes carcinógenos. Siguiente, por favor. Ahora continuamos con otra gastritis atrófica, la cual es gastritis crónica atrófica multifocal. Esta tiene un alto riesgo de provocar una úlcera o cáncer gástrico. Además de que esta se va a presentar en focos independientes, las cuales van a tener una forma de parches donde la atrofia glandular y la metaplasia, donde habrá atrofia glandular y metaplasia. En la metaplasia hay dos tipos, el cual primero es el tipo maduro de metaplasia o metaplasia completa o metaplasia de intestino delgado. Y está el otro tipo que es el fenotipo inmaduro o también llamada metaplasia incompleta o de intestino grueso. En esta gastritis también habrá infiltrado inflamatorio mononuclear, además de que en estadios avanzados la atrofia va a marcar la mayoría de la mucosa. En estas sus manifestaciones clínicas serán una sin- unos pacientes van a ser asintomáticos y otros presentarán pangastritis superficial, además de que una minoría de los pacientes puede desarrollar gastritis antral con riesgo a sufrir una úlcera duodenal. Por último, los pacientes con gastritis atrófica van a tener un riesgo muy alto de formar una úlcera gástrica y si la enfermedad prevalece, la infección prevalece, se puede desarrollar un carcinoma gástrico. Su sintomatología es muy parecida a las demás, donde van a haber pacientes asintomáticos, van a haber pacientes con dolor en epigastrio, hiporexia, náuseas, vómitos, y en algunos casos van a tener sintomatología de úlcera gástrica. Sí, por último, el diagnóstico también se puede hacer por una endoscopia, además de que en la biopsia y una biopsia, pero en la biopsia es por duplicado de antro, cuerpo e incisura para evaluar las lesiones de atrofia, la metaplasia y la displasia. Además que con la biopsia se busca determinar que exista presencia de H. pylori. En su tratamiento está basado en la erradicación de H. pylori. En esta también se administra un inhibidor de la bomba de protones a doble dosis y un doble esquema antimicrobiano de claritromicina y amoxicilina durante 14 días. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las gastritis específicas. Estas las nombraremos muy por encima. Siguiente. Lo primero es la gastritis eosinófila, la cual es
un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. En esto vamos a tener una sensación de saciedad precoz, náuseas o vómitos. Van a haber manifestaciones de anemia secundaria, presencia de eosinofilia en la sangre, y con la radiología de bario encontraremos engrosamiento de los pliegues gástricos, una dificultad a la distensión, nodularidades, dificultad del vaciamiento gas y dificultad del vaciamiento gástrico. Además de que esta gastritis eosinófica es eosinofílica, encontraremos un intestino delgado y un colon que pueden tener infiltrados de eosinófilos. Y el tratamiento se basa en corticosteroides o un tratamiento quirúrgico por obstrucción pilórica persistente. La siguiente es la gastritis linfocítica, la cual es la presencia de linfocitos en las células epiteliales de las alveolas y los cuellos glandulares. Esta gastritis puede crear o no lesiones estructurales. Esta está relacionada con la enfermedad celíaca. En esta se presentan erosiones crónicas, dolor epigastrio, náuseas, vómito, y su tratamiento está basado en la variedad su tratamiento está basado para la variedad varioliforme, basado en antihistamínicos, antiácidos, AH2 e inhibidores de la bomba de protones. Y está además de que este tratamiento a veces mejora la sintomatología. Y muchas gracias, compañeros. Eso fue todo por el equipo, por la presentación de hoy. Gracias por su atención. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a iniciar el tema de úlcera gástrica y duodenal. Va a estar presentado por mi compañero Emanuel Guzmán. Yo también voy a hablar del tema. Y lo que vamos a comentar el día de hoy o durante toda la presentación serán 5 puntos muy importantes. Primero vamos a definir lo que es la úlcera péptica, después vamos a hablar primero, antes de irnos con los tipos de úlcera, hablar sobre la etiología, después vamos a ver la clasificación y al final vamos a ver los dos tipos de úlceras que existen, tanto la gástrica como la duodenal. Primero vamos a definir qué es la úlcera péptica. Bueno, empezando con el tema, tenemos que la úlcera péptica, textualmente, se define como una lesión localizada en la mucosa del tracto gastrointestinal que penetra la muscularis mucosa y puede extenderse a la serosa y se acompaña de inflamación y necrosis. Aquí, pues hay que definirla, bueno, se define que no debe exceder más de 5 milímetros y bueno, lo más importante es las capas que penetra. Se supone que una úlcera debe de penetrar hasta la muscularis mucosa,
Mientras que si la lesión no penetra hasta esa capa, entonces solamente se le denomina una erosión, que es cuando solamente la lesión se presenta a nivel del epitelio o un poco más profundo. Pero ya cuando penetra hasta la muscularis mucosa, ya se le denomina una úlcera péptica. Péptica viene pues de la misma palabra que significa digestión, entonces pues bueno, la úlcera péptica etimológicamente querría decir como una lesión en la mucosa que se encarga de la digestión, que es pues nuestro sistema digestivo. En este caso solamente vamos a hablar de las que se dan en el estómago y en el duodeno, aunque se pueden dar incluso hasta en yeyuno e ilio. También encontramos otra definición del libro de Fundamentos de Gastroenterología que solamente va a complementar lo que menciona el Villalobos. Cito: la úlcera péptica es una lesión que afecta a la mucosa y la muscularis mucosa, aunque en casos graves o complicados puede afectar la capa muscular o incluso la serosa. Esta lesión se genera a partir de un proceso necrótico inflamatorio y su localización más frecuente es en estómago y duodeno. Este es un esquema de lo que representa el tejido, digamos, el tejido digestivo en tres situaciones: en normal, en una lesión y en una úlcera. Vemos que los factores lesivos, por ejemplo, que es lo que se está indicando con el círculo azul en el tejido normal, pues se va a presentar la acidez gástrica y algunas enzimas pépticas. Hay que recordar que arriba del epitelio ya sea una capa gruesa de moco, después vamos a encontrar la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. Estos factores protectores los vamos a encontrar, o mejor dicho, los factores protectores que nosotros vamos a encontrar, pues va a ser la secreción de moco superficial, la secreción de bicarbonato en el moco, el flujo sanguíneo mucoso, la función de la barrera epitelial es muy importante, la misma capacidad regenerativa que tenga nuestro tejido epitelial y la elaboración de prostaglandinas. Si alguno de estos factores protectores eh, disminuye o de plano desaparece, vamos a presentar una lesión o una úlcera. Hay factores que van a influenciar o que van a ser causantes de las lesiones. El primero, por ejemplo, es la infección por Helicobacter pylori, como lo vimos con anterioridad, los AINES también, el tabaco, el alcohol, la hiperacidez gástrica, el reflujo duodenogástrico son factores lesivos. Aquí lo que va a pasar es que en la lesión va a aumentar el daño y se van a alterar las defensas, o bien se van a alterar las defensas. En la imagen de la úlcera, en la parte de la úlcera, una vez que los factores lesivos predominan y los factores protectores disminuyen o no están funcionando de manera correcta, pues se va a presentar una úlcera que va a contener, por ejemplo, restos necróticos, habrá una inflamación aguda inespecífica, habrá también tejido de granulación y también habrá fibrosis. Aquí vemos cómo el epitelio en la úlcera no se observa, tampoco se observa el moco, está llegando aquí la lesión a la capa muscular de la mucosa, que sigue siendo parte de la mucosa, y vemos que ha llegado a la submucosa. Esta es una imagen del Robbins. Ahora hablaremos de la clasificación. Bueno, como les había comentado, tenemos que las úlceras se dan pues desde el estómago hasta parte del intestino delgado, si no es que casi todo el intestino delgado. Ahorita, como les comentaba, vamos a exponer sobre la úlcera gástrica, la duodena. Ambas pues tienen diferentes características de acuerdo en la parte donde se suscite la úlcera. Tenemos que clínicamente incluso podemos identificar si la úlcera que tiene el paciente está en el duodeno o en el estómago, de acuerdo a los ritmos de dolor y de acuerdo a los factores que los pueden producir. Digamos que la úlcera gástrica suceden más principalmente por fallas en la protección del recubrimiento de la mucosa, como les comentaba Manuel, que por ejemplo las prostaglandinas y la calidad de las células que cubran o que se encargan del recubrimiento, mientras que la úlcera duodenal
suelen suceder más por el aumento de la acidez del jugo gástrico que pasa hacia el duodeno. Entonces, si se dan cuenta, la úlcera gástrica sucede más que nada en episodios de hipocloridria con una falla en el recubrimiento o en la protección, mientras que la úlcera duodenal se dan más los casos de hipercloridria, que pues bueno, ahí es cuando el intestino no está, bueno, sobre todo el duodeno no está lo suficientemente preparado para soportar, por así decirlo, grandes cantidades o de acidez del jugo gástrico. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, más detalladamente en los tipos de úlcera. Ahora que conocemos un poco sobre la clasificación de las úlceras, es muy importante que nosotros, antes de abordarlas, mencionemos su etiología, puesto que hay dos causas muy importantes. La que será causada u ocasionada por el Helicobacter pylori y la que va a ser causada por el consumo constante o excesivo de AINES. Antes me gustaría mencionarles que existen mecanismos de protección que van a influenciar, como lo vimos en la imagen del Robbins, en la protección de nuestro epitelio, bueno, de nuestro órgano, tanto del estómago como del intestino delgado en su primera porción, que es el duodeno. Si alguno de estos mecanismos de protección se altera o bien se rompe el equilibrio, vamos a presentar una enfermedad. Sin embargo, vamos a ahondar primero en lo primero. El primer mecanismo de protección que encontramos es el preepitelial y con ello nos referimos a la capa de moco y bicarbonato que va a ser sintetizado por el epitelio y las glándulas de Brunner. Este es el que va a tener el primer contacto, es el que, mejor dicho, el que se encuentra entre el epitelio y el agente nocivo. Entonces, el que va a tener el primer contacto con un agente nocivo es la capa de moco y bicarbonato para proteger al epitelio. Si esta capa de moco y bicarbonato no protege, no llega a realizar bien su función protectora, vamos a tener una lesión. Asimismo, una de las características de esta capa, de este mecanismo de protección preepitelial, es que su pH, bueno, el pH de la superficie gastrodenal será neutro, le va a conferir un pH neutro. Después del mecanismo de protección preepitelial vamos a tener el epitelial o los epiteliales. Este será una defensa, este se va a presentar cuando la defensa preepitelial ha sido superada. Lo más importante aquí es entender que nos va a conferir tres cosas: la integridad de los complejos de unión de la membrana apical, la regulación y amortiguación del pH intra y extracelular y la regeneración celular. Otro mecanismo es el postepitelial, que va a estar constituido de los sustratos energéticos. En ellos encontramos la perfusión sanguínea adecuada de la mucosa y el mantenimiento del balance ácido-base. Como les mencioné, la úlcera péptica es una enfermedad multifactorial, donde encontramos dos causas principales aunadas a otros factores, que los mencionaremos más adelante, más no andaremos en ellos. La infección por Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos, entre paréntesis, AINES. En esta imagen, en la imagen de la izquierda, encontramos una gastritis por Helicobacter pylori. Lo que quería que vieran es que con una tinción de plata, bueno, con una tinción especial que se denomina plata de Warthin-Sterry, se van a destacar estas bacterias en forma de espiral. Estos microorganismos van a abundar en la mucosidad superficial. Este es el modelo de lesión de mucosa gástrica asociado a AINES del Nahum, que se parece mucho al modelo que presenta el de fundamentos de gastroenterología. Vamos a explicar lo siguiente. Cada úlcera va a tener una causa en particular, ¿de acuerdo? Antes les mencioné que estas eran las dos causas principales. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que para una úlcera va a predominar más una causa
que la otra. El consumo excesivo de los AINES, como lo vimos en farmacología, va a tener una consecuencia por sobre la mucosa gástrica. ¿Por qué? Por este esquema. Los AINES van a tener dos funciones, la inhibición de la COX-1 y la inhibición de la COX-2. ¿De acuerdo? La inhibición de la COX-1 va a alterar las barreras de protección gastrointestinales, lo cual va a influir en la disminución de flujo sanguíneo, moco y bicarbonato. ¿Por qué? Porque con anterioridad nosotros habíamos visto que las ciclooxigenasas tenían una función, mejor dicho, tenían una participación en la síntesis de las prostaglandinas, bueno, en el ciclo de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas son muy importantes porque son las que nos van a ayudar a sintetizar el moco y el bicarbonato, entre otras funciones. Si nosotros llegamos a alterar la función en particular de estas moléculas de las prostaglandinas, obviamente que vamos a tener una alteración tanto en el moco y el bicarbonato, así como en el flujo sanguíneo. Es por eso que el tratar a un paciente con AINES no solo involucra recetar el más adecuado, sino tener conciencia de cuál es el daño que va a provocar en la mucosa gástrica. Después se analizó con el tiempo que debido a las lesiones que causaban este tipo de medicamentos, pues se podía optar por otras opciones, que son los AINES que inhiben a la COX-2, los cuales también van a tener consecuencias sobre la mucosa gástrica, sin embargo, su efecto será un poco más ligero. Sin embargo, una de las consecuencias de la inhibición de la COX-2 es la inhibición de mecanismos de curación de la mucosa, es decir, que también puede influenciar en la regeneración de nuestro epitelio. Cuando nosotros inhibimos la COX-1, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo. Cuando nosotros inhibimos, mejor dicho, la ciclooxigenasa 2, también habrá una adición de leucocitos. Al final de cuentas, también la invitación local de las células blancas y lo que nos va a provocar un daño epitelial va a influir en un daño en la mucosa. También podemos leer que los AINES van a tener una disrupción en la capa de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Esto va a producir un daño mitocondrial, lo cual va a aumentar la permeabilidad de la membrana, lo cual también va a dañar la mucosa y va a provocar algunas hemorragias. Otra cosa que quiero mencionar respecto a qué sucede con la inhibición de la COX-1 es tanto la disminución del flujo sanguíneo a la mucosa como la disminución de la secreción de moco y bicarbonato se van a presentar, lo que nos va a provocar una disminución de los mecanismos de defensa. La agregación plaquetaria alterada también se presenta. Y finalmente, si nos vamos una vez más a la inhibición de la ciclooxigenasa 2, va a haber una disminución en la angiogénesis, ¿de acuerdo? Que es la síntesis de nuevos vasos sanguíneos, la producción, mejor dicho. También se va a aumentar la adherencia leucocitaria, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Por lo tanto, si nosotros llegamos a presentar una disminución de la angiogénesis, una disminución en la creación de los vasos sanguíneos, obviamente que esto va a tener una alteración en la cicatrización, ¿estamos de acuerdo? Y si nosotros llegamos a tener una adhesión de leucocitos, como se los mencioné con anterioridad, estos van a activarse y van a dañar a la mucosa. Entonces, hay que tener, hay que tener consideraciones con los AINES, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los mecanismos más, mejor dicho, una de las etiologías más importantes a mencionar. Ahora tenemos la otra causa principal de las úlceras pépticas, tanto gástrica como duodenal, y esta podríamos decir que es una, si no es que la más importante, ya que es la que causa la mayoría de las úlceras pépticas. Vaya que si es una pregunta de examen, ¿cuál es el principal agente etiológico de las úlceras pépticas? Sería sin duda el Helicobacter pylori. Pero de estas dos úlceras, la que más causa es la duodenal, que es en el 90% de casos, mientras que en las gástricas es el 70%. Tenemos que el Helicobacter pylori es un bastoncillo gram negativo y su principal transmisión sucede de manera fecal u oral, fecal oral.
Tenemos más bien un poco resumida la fisiopatología de cómo sucede la infección. Tenemos que primero el individuo, la bacteria, mejor dicho, invade la mucosa gástrica. Luego, algunos libros mencionan que inhibe a la somatostatina en las células D. Esto lo que va a inducir es que, la somatostatina va a inhibir la producción de gastrinas en las células G. Por lo tanto, si se inhibe, va a aumentar la gastrina y esto va a hacer que haya más estímulo para producir el ácido clorhídrico y esto va a favorecer que la bacteria colonice e inflame el duodeno. Esto va a originar a su vez que se origine una úlcera duodenal. Aquí hay algo curioso, que es que la bacteria en la mucosa digestiva, tanto gástrica como duodenal, sobre todo en la gástrica, se va a acumular en antro. Es como que su lugar predilecto para colonizar. Y esto, pues bueno, se debe a que en el antro no hay células este, parietales o oxínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico. Por lo tanto, la bacteria pues, va a buscar ese entorno donde haya menos fuente de ácido clorhídrico para poder infectar con más facilidad. Otra cosa es que la bacteria puede producir dos diferentes casos, uno de gastritis con hiperclorhidria y otro de gastritis con hipoclorhidria o con baja producción de ácido clorhídrico. No se sabe a ciencia cierta qué mecanismo es el que decide si la bacteria va a causar hiperclorhidria o hipoclorhidria, pero lo que sí es certero es que si la bacteria se va por un curso de hiperclorhidria o de alta producción de ácido clorhídrico, va a causar úlceras a nivel del duodeno, mientras que si causa gastritis con hipoclorhidria o con baja producción de ácido clorhídrico, entonces las úlceras van a estar más predominantemente en el estómago. Y bueno, a partir de esto ya podemos identificar, de acuerdo al tipo de úlcera, si por ejemplo el paciente detectamos por clínicamente, como vamos a ver más adelante, que tiene su úlcera en el intestino, entonces es un 90% seguro que esa úlcera haya sido causada por el Helicobacter pylori y por lo tanto, pues es mejor iniciar de una vez el tratamiento contra esta bacteria. Y de igual forma, menos probable, pero también en úlceras gástricas, podemos empezar de una vez con el tratamiento antimicrobiano. Esto es, pues, en resumen, la fisiopatología de Helicobacter pylori. Existen otros factores, así como lo mencionó, como lo mencioné con anterioridad, más el factor que acaba de mencionar Emanuel, que también van a influir mucho tanto en la causa como en la agravar más la úlcera, que encontramos cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro más, que son el tabaco, el estrés. El Villalobos menciona que existen factores, o bueno, que se había estudiado con anterioridad algunos factores histológicos, psicológicos, perdón, que también se podían considerar para como etiología o como causantes de una úlcera péptica. Mencionar también que el alcohol es una de nuestras causas a tomar en cuenta, uno de nuestros factores a tomar en cuenta, así como nuestra mala alimentación, que puede predominar mucho, puesto que ya vimos que uno de los agentes etiológicos era una bacteria. Esta bacteria pues, se puede presentar en muchos alimentos que no se tuvieron cuidado a la hora de manejarlos, de cocinarlos. Entonces, la mala alimentación, fijarnos en lo que consume nuestro paciente, es muy importante también. En resumen, nosotros vamos a encontrar un equilibrio. Ese equilibrio va a tener tres componentes: una agresión o un factor lesivo, factores de defensa y factores de reparación. Dentro de nuestros factores lesivos o factores de agresión, vamos a encontrar el ácido, la pepsina, los AINES y la Helicobacter pylori.
Dentro de nuestros factores de defensa vamos a encontrar el bicarbonato, el flujo sanguíneo, el moco, las uniones celulares. Las uniones celulares, tomarlas en cuenta como parte de los mecanismos de protección epiteliales y la resistencia apical. Y dentro de nuestros factores de reparación tenemos que contemplar 4. La restitución o digamos, ay, se me fue la palabra. Bueno, pues regeneración, el tapón mucoide, que también se tiene que reparar, y la proliferación y los factores de crecimiento. Esto es muy importante porque esto es lo que está resumiendo la etiología y la fisiopatogenia. Si se llega a perder el equilibrio, de acuerdo, entre los factores lesivos y los factores de defensa y reparación, vamos a tener una enfermedad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque muchos de los errores que se llegan a cometer en el diagnóstico y en el tratamiento es no conocer cuál es el agente etiológico que, mejor dicho, cuál es el factor que está causando la úlcera. 1, 2, en dónde se está encontrando la úlcera, porque a pesar de que suene similar, no es lo mismo. Aunado a que utilizar medicamentos con base en nuestro factor etiológico, si es erróneo, no vamos a estar atacando la enfermedad per se. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Realizar un buen historial clínico también es muy importante porque así nosotros vamos a conocer cuál es el agente o el agente lesivo que está causando o que está influyendo en la pérdida del equilibrio. Si el paciente tiene una hiperacidez, si el paciente se sospecha de que tiene una bacteria o si el paciente está consumiendo muchos AINES, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar pie a nuestro primer tipo de úlcera péptica, la úlcera gástrica. Aquí vamos a ver 4 subtemas, que son la clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Los tipos de úlcera gástrica, de acuerdo al Villalobos, se van a dividir en 3. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, o bueno, mejor dicho, lo que quise realizar con este esquema fue presentarles 3 aspectos. La localización, el grado de secreción y los niveles de pepsinógeno. En el tipo 1, la localización será en la región alta y media del cuerpo gástrico. Se estarán acompañadas de una disminución en la secreción ácida o también denominada hiposecreción. Y a diferencia de los otros 2 tipos de úlcera gástrica, los niveles séricos altos de pepsinógeno serán del tipo 2, es decir, los niveles séricos altos de pepsinógeno 2. En el tipo de úlcera gástrica 2 se va a localizar tanto en el cuerpo gástrico como en el duodeno. Habrá una hipersecreción en comparación a la tipo 1 y lo que nos va a indicar será niveles séricos altos de pepsinógeno 1. En el tipo 3, que no se va a diferenciar tanto de la tipo 2, se va a localizar a niveles prepilóricos y el antro. Habrá una hipersecreción de la acidez, así como niveles séricos altos de pepsinógeno 1. Aquí quiero mencionar algo muy importante que tomar en cuenta respecto a los 3 tipos, y es que, por ejemplo, la tipo 2 está asociada a la úlcera duodenal y generalmente tanto la tipo 2 como la tipo 3, de acuerdo al Villalobos, pues van a tener el aumento de la secreción de ácido. Sin embargo, también había mencionado que existía como una relación o que se consideraban como duodenales, pero eso va a depender mucho de la literatura. Por lo siguiente, el de principios de cirugía general de Schwartz va a mencionar una clasificación que es aún más específica y creo que esta me gusta más en comparación con la del Villalobos, por los esquemas, y 2, la información no varía tanto, pero la localización pues es como que más específica.
y también nos va a hablar del grado de frecuencia. Y habrá otros 2 tipos. Bueno, esta clasificación se va a denominar clasificación de Johnson. Y en el tipo 1 vamos a encontrar 5 tipos. O 6, no me acuerdo. 5. El primer tipo será la más frecuente y en este esquema vamos a ver que la localización casi siempre será cerca de la incisura angular en la curvatura menor, cerca de la frontera entre la mucosa antral y la del cuerpo o la del corpus, como se ve en la imagen, que se lo indica en un círculo negro. Los pacientes con úlcera gástrica tipo 1 suelen tener secreción ácida normal o reducida. El Villalobos nos mencionaba que había una hiposecreción. En el tipo 2 en el tipo 2 encontraremos que se relaciona con la enfermedad de la úlcera duodenal activa o inactiva. El tipo 3, bueno, aquí vemos que en el tipo 2 la característica es, se presenta tanto la úlcera gástrica, la úlcera duodenal como la úlcera gástrica, es decir, se presenta una y la otra. Aquí en la tipo 3 se va a asociar más con la enfermedad de la úlcera prepilórica, es decir, su localización será en regiones prepilóricas o en el antro. Aquí habrá una secreción gástrica normal o también se va a presentar una hipersecreción. La tipo 4 se va a localizar cerca de la unión gastroesofágica, como lo vemos en el círculo verde, y la secreción de ácido será normal o por debajo de lo normal. Y la tipo 5, aquí la tipo 5, por alguna razón, la clasificación de Johnson va a considerar la causada por Aines como su último tipo. Este se va a encontrar como una úlcera causada o inducida por fármacos y que pueden ocurrir en cualquier parte del estómago, es decir, lo podemos encontrar en cualquier parte, ya sea en el antro, en las regiones prepilóricas, en el cuerpo, en donde ustedes quieran. Dentro del cuadro clínico, que no se diferencia tanto de la úlcera duodenal, pero sí existen diferencias que tenemos que tomar en cuenta para saber si el paciente está presentando una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, vamos a encontrar lo siguiente. La presencia de estos síntomas no es ni sensible ni específica para realizar el diagnóstico de enfermedad ulceropéptica. Es decir, el simple hecho de que esto se presente no quiere indicarnos de manera inmediata que será una úlcera péptica. Es decir, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, pero es importante comentarlas, o es importante considerar el cuadro clínico para conocer un poco más sobre esta enfermedad. Nuestros pacientes van a presentar o van a referir un dolor en el epigastrio, que también se denomina epigastralgia. Sin embargo, esto es muy importante y sí quisiera que lo tomaran en cuenta a la hora de marcar las diferencias con la úlcera duodenal. Y es que este dolor se va a presentar de manera inmediata al consumo de alimentos y no se va a presentar en la noche. Esto es algo muy interesante porque Emanuel y yo discutíamos a qué se debía esto. O sea, por qué se presentaba un dolor después de consumir alimentos? Y creo que tiene sentido el pensar, bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que cuando el alimento pasa por el esófago y ocurre en toda la fisiología del esófago y ocurre también todo lo que nos explicó ya él hace unos días respecto a reflejos y todo eso, obviamente que cuando el alimento llega al estómago, se va a producir pues el mecanismo que nos había explicado el equipo, José Adolfo, respecto al consumo al aumento o la síntesis de la gastrina que va a influir en la producción de ácido, del ácido en las células parietales y que esto va a producir mucho, mucho más ácido y obviamente que si nuestro paciente refiere un dolor después de comer, pues esto será más indicativo de una úlcera gástrica que de una úlcera duodenal. El Villalobos también va a mencionar que existe una distensión abdominal, una pirosis, que es la sensación de ardor. Bueno, una pirosis no, que habrá pirosis y que bueno, esto de un tercio experimenta dolor en la noche
se refiere a que muy pocos pacientes lo van a referir. Es decir, esto es más como que de del Nahum, y es algo que me llamó la atención, puesto que hay otras, como les mencionaba, otras bibliografías que refieren que no existe un dolor en la noche. Sin embargo, es también importante. Esta segunda diapositiva de cuadro clínico, pues la menciono como un síntomas, no secundarios, pero síntomas que pues también nos pueden ayudar más. Bueno, yo no los consideraría tan importantes en comparación a los demás. También se va a presentar anorexia y pérdida de peso por cuestiones del vaciamiento gástrico, y también pueden referir náuseas. Otras manifestaciones clínicas de las úlceras, podemos encontrar pues la del que el apetito no se va a ver afectado, sin embargo va a disminuir cuando se presenten mayores complicaciones. Habrá náuseas, vómitos, regurgitaciones, eructos, por ejemplo, y como veremos más adelante, también habrá manifestaciones intestinales. Cuando hablamos del diagnóstico y tratamiento, vamos a hablar de lo siguiente: que el estándar de oro es la esofagogastroduodenoscopia, que es un examen que nos va a ayudar a inspeccionar el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Asimismo, es muy importante la administración de los inhibidores de las bombas de potasio, por lo que nos había comentado el doctor Freire, que pues obviamente que si administramos estos medicamentos, la bomba de potasio ya no va, la bomba, perdón, de hidrógeno potasio ya no va a suceder. Asimismo, es bueno, son buenos los bloqueadores de los receptores de histamina. También me gustaría mencionar que existen tanto los bloqueadores de los receptores de histamina, que son los H2, como los inhibidores de las bombas de potasio. También vamos a encontrar los medicamentos de acción protectora de la mucosa. También vamos a encontrar prostaglandinas. El Villalobos menciona el misoprostol, que es una prostaglandina E que va a inhibir la secreción ácida a través de su acción sobre el sistema adenilciclasa AMP cíclico, lo que va a estimular la producción de bicarbonato, la secreción de moco y va a favorecer el flujo sanguíneo. Asimismo, vamos a encontrar que el subcitrato y el subsalicitato de bismuto es también algo que podemos considerar, y también los antiácidos. Es muy importante lo siguiente: en función de nuestro factor etiológico, en este caso, si nosotros llegamos a hacer un buen historial clínico y si realizamos un buen análisis de lo que está sucediendo al paciente y sospechamos que la úlcera gástrica es causada por AINES, o que mejor dicho, que la úlcera péptica es causada por un consumo excesivo de AINES y de ácido acetilsalicílico, lo mejor que nosotros podemos realizar es la interrupción de los medicamentos, si es que el paciente los está tomando. Si aparece la Helicobacter pylori, si aparece esta bacteria, debe descartarse solamente con pruebas y tratarse. Es decir, no podemos intuir no recomiendan que intuyamos que la úlcera es causada por la bacteria. Debemos de realizar exámenes que Emanuel va a mencionar más adelante. Es muy importante que también, aparte, se realicen biopsias para todas las úlceras gástricas, sin importar su factor. ¿Por qué? Porque así vamos a descartar la bacteria. O sea, al final de cuentas, como lo mencionó Manuel, es la úlcera causada por Helicobacter pylori es la más importante y la principal, ¿de acuerdo? Si nosotros, y lo están viendo con el diagnóstico, o sea, si nosotros no la llegamos a descartar, no, tenemos que sospechar. Si la llegamos a descartar, nuestro segundo factor sería el consumo constante de AINES y de ácido acetilsalicílico. Eso es todo de mi parte de la úlcera gástrica. Los dejo con mi compañero para que hable un poco, lo que queda de los 10 minutos, sobre úlcera duodenal. Ahora pasando con la úlcera duodenal, pasamos, primero viene el cuadro clínico,
que era lo que les comentaba, aquí vamos a, como dice Manuel, si bien no es cierto que con los simples síntomas que presente el paciente nos refiera, vamos a poder diagnosticar certeramente. Esto sí nos va a ayudar mucho, muchísimo en saber qué estudios podemos solicitar y pues llegar a un buen tratamiento. Primero un buen diagnóstico y luego a un buen tratamiento. Tenemos que el principal síntoma, que es tanto de las gástricas como las duodenales, es la epigastralgia, o también que, bueno, es epigastralgia, y el tipo de dolor que se va a presentar es del tipo urente, que también se le llama quemante. También se le llama pirosis. La principal característica es que no va a presentar irradiaciones y va a ser intermitente, o sea que de repente le van a llegar como pulsos de dolor al paciente de forma repentina. Ya cuando hay irradiación, ya es que esa úlcera se perforó o penetró otros órganos, pero eso ya lo veremos en las complicaciones de úlcera duodenal y gástrica. Otro síntoma, bueno, aquí ya es cuando empezamos a diferenciar. En este caso, el paciente va a presentar dolor en epigastrio 2 o 3 horas después de comer. Esto a diferencia de la gástrica, que el dolor va a ser inmediato después de los alimentos, en el caso de la úlcera duodenal va a ser hasta 2 o 3 horas después. De hecho, el paciente cuando consume alimentos va a sentir un alivio y este alivio pues es el que va a durar como 3 horas hasta que vuelve a sentir el mismo dolor. Esto pues una de las teorías es que, porque en ningún libro la verdad encontramos el porqué de esta clínica de acuerdo al tipo de úlcera, pero tratando de buscar una teoría, pues podría decirse que el hecho de que la comida en el duodeno estimule la producción de bicarbonato, es probable que en el momento en el que el contenido gástrico descienda hacia el duodeno, ya va a estar un poco preparado para eh, recibir o soportar las cantidades de ácido clorhídrico. Ya después que la producción de moco empieza a cesar hasta las 3 horas, ya es cuando vuelve a regresar el dolor causado por la úlcera. Otro síntoma importante es que interrumpe el sueño, pero en el caso, bueno, a diferencia de la úlcera gástrica, la mayoría de pacientes con úlcera duodenal van a presentar molestias o dolor durante el sueño, mientras que van a ser menos los pacientes con úlcera gástrica que presenten este síntoma. Y como les comentaba, el dolor lo va a encontrar el paciente, va a ser aliviado con antiácidos y alimentos, al contrario de la úlcera gástrica, que no, el dolor no se alivia con ninguno de estos. A simple vista, se supone que al paciente lo podemos ver con hiperfagia o con un poco de sobrepeso. Esto, bueno, lo explica en el libro de Nahum, que es porque por el hecho de que el paciente encuentre alivio al comer, pues va a tratar de estar buscando comer continuamente a lo largo del día para tratar de aliviar ese dolor que siente. Entonces, si detectamos que el paciente tiene el dolor justo después de comer, entonces podremos decir que es úlcera gástrica. Y si el dolor lo siente, si el paciente come y encuentra alivio, pero vuelve a el dolor como en 3 horas, entonces es más probable que se trate de una úlcera duodenal. Esto es en el aspecto clínico y nos podemos apoyar con el diagnóstico. Eh, el estándar de oro que tenemos es la endoscopia, que es para conocer el estadio de la úlcera, el estadio de la úlcera. Esto se va a acompañar de una biopsia que nos va a ayudar a descartar el principal síntoma, bueno, el principal agente, que es el Helicobacter pylori, aunque también pueden haber otros agentes, como les comentaba Emanuel, que puede ser el consumo de AINES, también tumores malignos. Un ejemplo de ellos es el tumor bueno, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tipo de cáncer que se da en el duodeno y en el páncreas, que es, bueno, son gastrinomas, se les llama, porque las células, precisamente las células G que producen gastrina, van a estar en excesiva proliferación y esto va a hacer que aumente muchísimo el estímulo de gastrina y esto hace que aumente demasiado el ácido clorhídrico y por lo tanto se induzca a pues úlceras gastroduodenales.
El estudio de contraste con bario no se recomienda porque en este caso las úlceras no son muy visibles y no permite tomar biopsias para hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente, porfa. Y bueno, ya de ahí, una vez que ya supimos, bueno, pudimos diagnosticar bien el tipo de úlcera, ya procedemos a iniciar un tratamiento. Aquí en este caso, bueno, como dice Manuel, no es recomendable este, ya iniciar un tratamiento antimicrobiano si es que el paciente tiene úlcera, pero la verdad es que es muy poco accesible un estudio con endoscopia. Y la verdad, pues algunos médicos simplemente se basan con el diagnóstico clínico, que pues no es lo que deberíamos hacer, pero pues normalmente, de acuerdo con la guía de práctica clínica, se supone que la primera línea es iniciar un esquema contra el Helicobacter pylori. Tenemos que, este, hay dos opciones, una con inhibidor de bomba de protones, que es como el omeprazol. Bueno, la opción uno ofrece esa opción con 3 antibióticos, mientras que la opción 2 ofrece el inhibidor con 2 antibióticos y el bismuto, que es el que va a recubrir la mucosa gástrica y duodenal, pues, en caso de las úlceras. Ahí pueden ver las dosis y todos los fármacos se van a llevar durante 14 días. Siguiente, por favor. El segundo paso, ya después de que el paciente se haya adherido bien al tratamiento de 14 días con el esquema, ya sea en la opción uno o en la opción 2, que por cierto se recomienda más la opción uno y la opción 2 se recomienda en caso de que el paciente tenga alergia a la amoxicilina, ya se recomienda la opción 2. Ahora ya yendo al paso 2, procedemos a ordenarle al paciente que suspenda el consumo de inhibidor de la bomba de protones y los antibióticos. Esto para que después de un mes de esa suspensión realicemos la prueba de aliento de Helicobacter pylori, que es de urea ligada a carbono 14. Es más una máquina, por así decirlo, donde nosotros le decimos al paciente que ingiera una cápsula de carbono 14. Esto lo que va a hacer es que se va a impregnar a la mucosa y esto va a originar que se ligue a la ureasa que produce el Helicobacter pylori, lo que va a hacer que sea más fácil ascender por el tracto digestivo hacia nuestro aliento y así es como el dispositivo va a detectar esta, esta urea ligada al carbono 14. En caso de que no exista la prueba de aliento o no esté disponible, también se recomienda el antígeno en heces, que es otra prueba diagnóstica. Si después persisten los síntomas o mejor dicho, nos damos cuenta que ahí sigue la bacteria, entonces procedemos a lo que se llama la terapia de rescate, que es el inhibidor de la bomba de protones, más levofloxacino y amoxicilina, y de igual forma por 14 días. Y después de esto, el paciente sigue sin responder al tratamiento, ya es cuando checamos o tratamos de indagar otras causas y factores, que bueno, esto se debió haber visto desde el principio, pero a veces son cosas que se llegan a olvidar. Pero si el paciente no llega a responder al tratamiento, pues es bueno verificar si no es alcohólico, si lleva, bueno, sus hábitos tabáquicos. Igual forma, muy importante que a veces se ignora es que el paciente presente hiperparatiroidismo, que es cuando, bueno, una excesiva liberación de la paratormona y esto hace que se liberen los niveles de calcio. Y si vieron cómo nos explicaron anteriormente la secreción gástrica, vemos que el calcio es un componente importante en la liberación de ácido clorhídrico, por lo que si se libera una cantidad excesiva de calcio, pues va a liberarse mucho más ácido clorhídrico, que es lo que va a inducir a las úlceras. Pero bueno, este es un agente muy poco probable, pero son cosas que pueden suceder y que puede estar causando la úlcera. Y de igual forma los tumores que les comentaba, como el de Zollinger-Ellison, que pues si se detecta, pues ya llevaríamos otro tratamiento distinto, al igual que con AINES, que sería la suspensión inmediata. Y ya es todo sobre este tema de las úlceras. Muchas gracias por su atención. Antes de que se vayan, nada más les comento que pasé lista 9, perdón, 9:52.
8:52, ¿de acuerdo? Las capturas las voy a subir al grupo. Y gracias por prestarle atención y por asistir a la clase. Nos vemos el día de mañana.